El Evangelio que nos trae este domingo Lucas nos trae la transfiguración de Jesús. El relato comienza diciendo que Jesús selecciona a 3 de sus discípulos para llevarlos a orar al monte. Fíjate qué curioso, 3 elige para llevarlo a orar nada más. Y no es casualidad, no es una elección a la ligera. Todo lo contrario, sabe bien lo que selecciona Jesús. Primero Pedro a quien después le iba a entregar la llave del reino de los cielos, el sucesor de Jesús, nada más y nada menos. Después a Santiago y Juan, estos 2 hermanos llamados también los hijos del trueno, por su temperamento, por su pasión, por su forma de ser. Bien, Juan también el discípulo amado. Claro que no es casualidad que a estos 3 llamara a Jesús para llevarlos a orar y para que luego presenciaran lo que iba a suceder efectivamente. Ellos estaban en el círculo íntimo de Jesús. Ellos no solamente habían experimentado las enseñanzas del Maestro, los milagros, sino habían estado en los momentos críticos de la vida de Jesús. Eso era entrar en la intimidad del Maestro. Y acá hago el primer paréntesis y esta primera pregunta que te hago a vos, me hago a mí, lo hacemos a todos. ¿No te interesaría ser parte de la intimidad de Jesús, de la intimidad del Maestro, entrar en ese círculo íntimo de Jesús? Pensalo tranquilo. Yo voy a seguir con el relato, con la reflexión y después vamos a volver a la intimidad del Maestro. El relato dice, se llevó a los 3 a orar. Fíjate que si repasamos los 4 evangelios, Jesús siempre se retiraba a orar. Por supuesto era una costumbre, una tradición judía. Siempre Jesús se retiraba a orar, a rezar. Pero hacer esta pregunta, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, qué necesidad tendría de rezar, de orar? Él viviendo en perfecta comunión con el Padre, es como pedirle algo para sí mismo. ¿Por qué rezaría Jesús? Y es una buena pregunta para encontrar la respuesta también a donde estamos parados nosotros. Por un lado, Jesús tiene la humanidad, está de alguna manera condicionado por la propia humanidad, lo que todos nosotros somos. Pero por otro lado, completamente Dios. Hombre y completamente Dios. Siempre lo repito a esto. Por lo tanto, su humanidad necesitaba la divinidad. ¿Se entiende? Por eso cuando nosotros rezamos, cuando nosotros oramos, abrimos un portal, una puerta entre el cielo y la tierra, entre nuestra humanidad y la divinidad. Por eso es tan importante rezar, porque es la comunión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrestre, lo terrenal, la humanidad nuestra. Por eso es tan importante abrir esa puerta. Y esa llave para abrir esa puerta la tenemos nosotros con nuestra propia oración. ¿Y qué tan lejos podemos llegar? Depende de nuestra fe, de nuestras ganas, de nuestra intensidad en la oración y en la fe, por supuesto. Con mi oración me acerco al cielo. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está en medio de ustedes. El cielo está en medio de ustedes. Con mi oración me acerco un poquito más a eso divino. ¿Te das cuenta? Uno siempre se ha preguntado cuál es el poder de Jesús. El poder de Jesús es la fe, sin lugar a duda. El poder de Jesús radica en la fe. Y fíjate vos que cada vez que sanaba o curaba a alguien o hacía un milagro, decía, tu fe te ha sanado. No la fe de Jesús, decía, tu fe te ha sanado. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. Dice el relato, mientras oraba, su rostro se transfiguró. Sus vestiduras se convirtieron en un blanco impresionante. Y se lo encontró conversando a Jesús con Elías y Moisés. 2 grandes del Antiguo Testamento, 2 simbologías, 2 íconos. Por un lado Moisés, que representa la ley, y por otro lado Elías, que representa a los profetas, que por supuesto ya habían muerto hace muchísimo tiempo. ¿Qué hacían conversando ahí con Jesús? Estaban ahí precisamente, conversando con el Maestro, y su rostro se había transfigurado, se había convertido completamente en luz, y la gloria de Dios envolvía esa conversación, ese rostro de Jesús. Cuando hablamos, y el relato lo menciona, la gloria de Dios, se refiere específicamente a la belleza,
no como nosotros la entendemos, sino la belleza como realmente es. Y voy a poner un ejemplo. A ver, nosotros cuando observamos un paisaje, algo de la propia naturaleza, un niño recién nacido, un bebé, en esa belleza nos quedamos atónitos, nos sorprendemos y decimos, wow, qué impresionante, qué lindo. Nos sorprendemos de esa belleza. Bueno, imagínate todo eso multiplicado por el infinito, porque no hay otra forma de expresarlo. Esa belleza de la eternidad, eso precisamente es la gloria de Dios. La belleza en su máxima expresión es luz. Es luz. Por eso el rostro de Jesús quedó totalmente iluminado por la gloria de Dios, por esa belleza del Espíritu de Dios. Por ahí no intentemos entenderlo, razonarlo con nuestra propia mente, porque escapa a toda ciencia, toda lógica. Se necesita la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu de Dios para comprender o acercarnos un poquito más a esto de la gloria de Dios. Y por supuesto todo esto iba a quedar grabado en la eternidad de la mente de estos 3 discípulos. Y de hecho, nosotros hoy lo estamos observando este relato. Y Pedro salta como siempre y dice, qué bien que estamos aquí, maestro. Hagamos una tienda, una para Moisés, una para Elías y otra para vos. Qué bien que estamos aquí. Claro, ¿no te pasa a vos que cuando estás pasando un buen momento, un lugar donde la estás disfrutando, crees que ese momento no se termine jamás? Y decís, qué bien que la estamos pasando, qué bien que estamos aquí. Y crees que ese momento sea eterno. Lo mismo le pasó a Pedro, lo mismo le pasó a estos 3 discípulos que estaban contemplando la transfiguración de Jesús. Es un adelanto de la gloria de Dios, es un adelanto de lo que nosotros vamos a experimentar el día que estemos cara a cara con el Señor. Y como te lo había dicho anteriormente, ahora vamos a regresar a la intimidad de Jesús, porque todo esto que acabo de mencionar tiene que ver precisamente con esto, con la intimidad del Maestro, entrar en ese círculo íntimo. ¿Y qué se necesita para entrar en la intimidad de Jesús? Entrega, nada más que entrega. Entrega, a veces vamos con poca fe, vamos sucio, vamos con nuestro propio barro. No importa cómo vayas, lo importante es que vayas al encuentro de Jesús, que te puedas entregar a la presencia de Jesús. Y es ahí, precisamente en esa intimidad, que puedas escucharlo. Sobre todo eso, dice, fíjate que al final del relato dice, se abren los cielos, se abre una nube. Perdón, acá esta parte no, Emanuel. Fíjate que en la parte final del relato de este pasaje del Evangelio dice que de una nube se escuchaba una voz que decía, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Por eso es tan importante entrar en esa intimidad del Maestro y escucharlo, saber escucharlo, estar con Él, sentirlo, preguntarle, hablarle, comentarle, enojarnos con Él si es necesario. Por supuesto, en algún momento vamos a descubrir qué tan equivocados estábamos. Cuando uno entra en la intimidad del Maestro, ¿qué es lo que siente? Siente perfecta paz, perfecto gozo, perfecta alegría. Un momento donde no querés irte, querés estar siempre ahí con Él. Pero por supuesto también trae la otra parte. Esto conlleva responsabilidad, coherencia. Necesita de nosotros la renuncia a nuestros vicios, la renuncia al odio, al orgullo. Hoy Jesús en este relato te trae una invitación especial. Así como invitó a cada uno de estos 3 discípulos, a vos también te invita, a cada uno de nosotros nos está invitando, vení, subí conmigo a orar. Quédate conmigo y recemos y oremos. Y ahí se va a manifestar la gloria de Dios, en esa intimidad. ¿Te animás? Y no importa, como te lo dije anteriormente, lo sucio que estés, la poca fe que tengas, lo miserable que te sientas, lo sucio que te encuentres, el barro que traiga, no importa. Solo entra a la intimidad del Maestro y ora y escúchalo. Él se encargará de limpiarte, de sanar tus heridas y de que la gloria de Dios te envuelva.